Bendiciones con todos. Tema 9 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos con el tema el fruto del Espíritu Santo. Hoy día vamos a hablar de la paciencia, un fruto importantísimo que necesitamos en nuestra vida. Así que pongámosle mucha atención y suscríbase a este canal para que le sigan llegando los siguientes temas. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es otra característica del fruto del Espíritu en el creyente. En este versículo, el autor de la carta a los Hebreos compara la vida cristiana con una carrera donde existe un gran número de testigos que nos observan. Este texto sugiere la idea de una competencia atlética en un gran anfiteatro. La palabra testigo en este versículo se traduce del griego martus, que literalmente significa mártir, y estos testigos o mártires son los héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 de la misma carta, los cuales no son simples espectadores, sino verdaderos ejemplos que inspiran a los corredores. Los corredores griegos tenían la costumbre de desnudarse antes de la carrera con el fin de eliminar cualquier peso que pudiera hacerlos menos veloces. De igual manera, los creyentes debemos despojarnos de todo peso que nos angustie y en especial del pecado que nos asedia. Esta carrera debe ser corrida con mucha paciencia, ya que no se trata de llegar primero, sino llegar a la meta. La palabra paciencia en este versículo viene del griego hipomone, que literalmente significa constancia, resistencia o perseverancia. Por tanto, la paciencia es esa virtud que nos ayuda a mantenernos constantes y soportar las situaciones difíciles de la vida. De hecho, la vida cristiana requiere de constancia en medio de la circunstancia que nos rodea, para no desanimarnos en medio de las pruebas y desistir la carrera. Necesitamos desarrollar la resistencia en medio de las calamidades y así culminar la carrera que tenemos por delante. De hecho, en varias partes de las Escrituras se visualiza la vida cristiana como una carrera. Dice Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si nos damos cuenta, para el apóstol Pablo lo más importante era concluir con gozo su ministerio y vida cristiana, y esto lo compara con una carrera. Y para ello estaba dispuesto a resistir los sufrimientos que podrían venir en el futuro. Y esa capacidad de resistir es la virtud de la paciencia. El apóstol Pablo demuestra una vez más ser un ejemplo de verdadera paciencia al resistir los vituperios por la causa de Cristo y alcanzar la recompensa eterna al culminar su carrera. Esto se visualiza en su última carta dirigida a Timoteo, donde expresa sus grandes pruebas por las cuales estaba atravesando, de las cuales podemos mencionar algunas de ellas. Primero, las iglesias de Asia lo abandonaron. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15, ya sabes que todos de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Una vez la provincia de Asia, y en especial Éfeso, brindó un gran apoyo al apóstol Pablo. Sin embargo, ahora que estaba en prisión, le daban la espalda y no se interesaban en él, siendo Figelo y Hermógenes los que conducían esta división. Segundo, se enfrentó a personas que introdujeron herejía en medio de la congregación. Y dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17 al 18 lo siguiente. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad,
andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. También para esta época la iglesia estaba siendo atacada por herejías que enseñaban y separaban a algunos de la verdadera doctrina. Tercero, sufrió la deserción de desertores del Evangelio. Según Timoteo capítulo 4, versículos 10 y 11 dicen: pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. La tristeza invadía el corazón del apóstol Pablo al mencionar a su antiguo colaborador Demas, que en Filemón versículo 24 y Colosenses capítulo 4 versículo 14 se menciona entre los colaboradores, pero ahora lo había abandonado volviendo al pecado. 4. También sus compañeros no lo respaldaron el día que tuvo su primera audiencia delante de las autoridades romanas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dicen: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta, dice. 5. Aparte de todo esto, había personas que se empeñaban en dañarlo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Todas estas aunadas al hecho de que el apóstol Pablo se encontraba en prisión eran suficientes para desmotivar a cualquier persona y desistir de la carrera. Al final, él se encontraba en prisión sin recibir la menor ayuda. Unos se habían apartado en pos del pecado, otros lo abandonaron, no recibió el apoyo cuando tuvo su primera defensa, la iglesia de Asia no quería saber nada de él, las herejías y los enemigos del evangelio estaban atacando sin compasión. Su único consuelo era Timoteo. El apóstol Pablo pudo haber escrito en su epístola a Timoteo las siguientes palabras que a lo mejor oímos de muchos creyentes desanimados. Escuche lo que dice: estamos perdidos. Yo aquí me pudro en una cárcel, olvidado y despreciado. El evangelio de Jesucristo es atacado por todos lados y solo tú quedas allá afuera. Pero tú eres muy joven para que te tomen en cuenta, aparte de que eres enfermo del estómago, débil y tímido. Es nuestro fin. Sin embargo, no fue así. Su paciencia lo mantenía aún en la carrera y visualizaba con fe el futuro de la iglesia en su hijo en la fe, Timoteo. Por eso te recomiendo, le dice Pablo, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Qué maravillosa palabra! Es importante desarrollar el fruto de la paciencia, ya que estaremos expuestos a diversidades de pruebas en nuestra vida cristiana, y lo único que nos mantendrá en el camino de la fe es esa resistencia a la misma. Esa resistencia ante las adversidades provoca una perseverancia, y la perseverancia nos ayuda a superar cualquier tribulación que se presente, tal y como lo dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Póngale atención. En consecuencia,
ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Así que vemos la paciencia es una virtud que no solo nos ayuda a soportar la prueba con fe y perseverancia, sino le ayudan al creyente a desarrollar su carácter y de allí que las pruebas tengan ese propósito en nuestras vidas. El propósito de las pruebas. Las pruebas tienen diferentes propósitos en nuestras vidas. Muchas veces las pruebas vienen con el propósito de disciplinarnos o moldear algún aspecto de nuestro carácter para ser mejores instrumentos de su gloria. Dios, como un Padre amoroso, está dispuesto a someternos a disciplina cuando nos desviamos del camino correcto. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11 lo siguiente, pongan atención. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Maravillosa palabra. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que vigilar su vida, porque si no vivimos de acuerdo con su voluntad, nuestro Padre Celestial nos disciplinará a través de diferentes circunstancias que puedan llegar a causarnos dolor si no obedecemos a tiempo su llamado a la corrección. Un buen ejemplo de esto es el profeta Jonás, el cual, a pesar de que Dios lo había llamado a predicar a Nínive, se rebeló embarcándose rumbo a Tarsis y por eso Dios le levantó una enorme tormenta que por poco hunde el barco donde iba y al final terminó en el vientre de un gran pez por 3 días. Dice Jonás capítulo 2, versículo 1 y versículo 10, resúmenes. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Por tanto, lo mejor es que atendamos rápidamente el llamado de atención de Dios y nos corrijamos, porque de lo contrario nuestro Padre Celestial aplicará la disciplina necesaria para corregirnos. Otras veces las pruebas pueden venir a nuestras vidas con el propósito de que aprendamos a depender de su gracia. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía una enfermedad por la cual había orado 3 veces, pero Dios no quiso sanarlo, sino que decidió dejársela para que el apóstol no se olvidara de su dependencia de Dios y no se engrandeciera más de lo necesario por la grandeza de su ministerio. ¿Qué le parece? Dios hace perfectas las cosas. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué palabra tan maravillosa. En algunas ocasiones puede ocurrir situaciones difíciles que Dios permite, pero aunque no lo entendamos, debemos tomar ventaja de ellas para acercarnos más a Cristo, y así su poder se glorificará más en nuestro espíritu quebrantado. En otras ocasiones las pruebas vienen a nuestra vida con el propósito de convertirse en desiertos espirituales que tiene como fin formar nuestro carácter y prepararnos para el futuro. Muchas veces estas pruebas se alargan convirtiéndose figurativamente en verdaderos desiertos espirituales, y para cruzarlos definitivamente necesitamos paciencia. Muchos de los grandes líderes que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, cruzaron por desiertos antes de desempeñar la misión que Dios les había delegado. Así vemos que Moisés pasó 40 años en el desierto, donde aprendió a ser un hombre humilde y obediente antes que Dios lo llamara a ser el libertador de su pueblo. David huyó al desierto cuando Saúl lo quería matar, y allí aprendió a confiar en Dios y desarrolló su pericia militar antes de ser rey de Israel. Los profetas con frecuencia pasaban un tiempo en el desierto antes de emerger con un mensaje. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, fue preparado por Dios en un desierto. Pablo se dirigió al desierto de Arabia antes de entregarse a su obra apostólica. Los desiertos espirituales desarrollan en nosotros nuevas cualidades para nuestro bien. Sin embargo, necesitamos atravesarlos y no desistir a la mitad del camino. Y para ello necesitamos paciencia, sabiendo que Dios tiene un plan esencial para nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y así que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo tendrá una gran recompensa en los que perseveran hasta el fin. Ahí sí, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecen producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En la medida que pasamos por diferentes pruebas y las vencemos, nuestro carácter se vuelve más fuerte. Nuestra fe crece y nos capacita para ser mejores instrumentos en manos, a tal punto de desarrollar las cualidades de liderazgo que podamos necesitar para desempeñar nuestro ministerio con éxito. Por tanto, Dios permitirá las pruebas en nuestra vida con el fin de formar nuestro carácter y prepararnos para ser mejores siervos en su obra. ¿Qué les parece? Ahora, la paciencia con nuestros semejantes. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En la Biblia encontramos otra palabra en griego para referirse a paciencia, y es macrosomía, la cual literalmente significa lejos de enojarse. Este sentido, su uso se aplica a la paciencia que se debe tener respecto a sus semejantes. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si algo tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La Biblia nos exhorta a ser pacientes los unos a los otros en cuanto al trato personal a través de un verdadero amor, bondad y humildad. Nos enseña a perdonar las ofensas de los demás, así como Jesús nos perdonó todas nuestras transgresiones.
Efesios capítulo 4, versículo 2, nos pide ser humildes y mansos. Estas fueron las actitudes que demostró Jesús cuando estuvo en la tierra. Se trata de actitudes que no afloran naturalmente, sino que deben cultivarse con la determinación de colocar al otro por sobre uno mismo. Solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de actuar desde este modo con los demás en forma constante. El texto nos dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra sopórtense proviene del griego anejomai y se utiliza en el sentido de sobrecargar o sobrellevar. No obstante, el uso que el apóstol Pablo le da a este vocablo tiene una connotación positiva. Denota la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás, es decir, aprender a sobrellevar las debilidades de los otros. A menudo le pedimos a Dios que tenga paciencia con nuestras debilidades. Sin embargo, no ejercemos este mismo tipo de paciencia con los demás. Ahora, lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que el Nuevo Testamento se le aplica repetidas veces a Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿o no menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si Dios hubiera sido un hombre, habría perdido la paciencia con el mundo por su desobediencia hace mucho tiempo. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces, sabiendo sobrellevar las imperfecciones de sus semejantes con gran paciencia. Este tipo de paciencia nos ayuda a controlar los efectos de la ira. Somos seres humanos vulnerables y por tanto a veces nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, especialmente por la ira. El manejo de la ira es un tópico importante. De acuerdo con la estadística, se sabe que el 50% de la gente que acude para consejería tuvo problemas con el enojo de su ira. La ira puede dañar la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Y con mucha frecuencia la gente tiende a justificar su enojo en vez de aceptar la responsabilidad por él. Hay un tipo de ira que la Biblia lo llama justa indignación, pero esta no debe ser confundida con la ira humana. Pero veamos primero lo que dice la Biblia acerca de la ira. Salmos 37:8 nos impulsa a pecar. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. La ira ofende a Dios por cuanto es un pecado. Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por lo que serán reconciliados el día de la salvación. El pecado que debemos abandonar. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Como seres humanos estamos sujetos a diferentes emociones, incluyendo el enojo. Sin embargo, el deseo de Dios es que no nos enojemos, sino que no dejemos que la ira controle nuestras vidas y nos impulse a actuar de manera inadecuada. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Mire, nos enojamos, sí, nadie puede negar eso, pero que no dure todo el día, porque si no le da lugar al diablo, dice. Ahora bien, las Sagradas Escrituras nos dan algunos consejos para controlar la ira. Escúchelo bien. Primeramente, reconocer nuestra conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. Dice Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta, de ellos alcanzará misericordia. Si no lo reconocemos como problema, jamás cambiaremos. 2. Hay que reconocer que todas las pruebas y dificultades vienen a nuestra vida con el fin de desarrollar la paciencia. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 3. Dejar lugar a la ira de Dios. Aún en los casos de extrema justicia, y no ser nosotros los que tenemos la venganza en nuestras propias manos. Romanos 12:19 dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 4. Combatir el mal con el bien, no devolviendo mal con mal. Romanos 12:21 dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Pero ¿cómo hacerlo? Orando por nuestros enemigos. Comunicándonos para responder al problema pensando bien lo que vamos a decir. Proverbios 19:11 dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Hablemos un poquito de la paciencia de Job. Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por tanto, debemos mantenernos firmes, esperando pacientemente en medio de las diferentes pruebas, consciente de que habrá situaciones que nos harán sufrir, que quizás jamás comprenderemos el porqué de algunas de ellas, pero jamás debemos cuestionar la soberanía y la sabiduría de Dios, ya que Él tiene el control de todo, y al final nuestra fe será recompensada. Bien lo confirman las Escrituras diciendo que los padecimientos de los justos no son en vano. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida, que es la corona que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios que cada día nos enseñan? Hoy hemos aprendido lo importante que es tener ese fruto de la paciencia en nuestras vidas, porque somos seres muy impacientes, que nos enojamos con mucha facilidad. Y es cuando el Espíritu Santo dice, hey, yo te quiero regalar el fruto de la paciencia. Ahora usted dirá, yo quiero ese fruto de la paciencia en mi vida. Muy buen deseo. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para comenzar a recibir? Es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocerlo como aquel que derramó su sangre para salvarnos, reconocer como aquel que venció a la muerte y sobre todo que vendrá por segunda vez a llevarnos a la patria celestial. Y todo eso lo hemos resumido en lo que llamamos la oración de fe. Reciba al Señor Jesucristo y conviértase en un hijo de Dios y reciba mañana el fruto de la paciencia. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Te doy gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Acepto a Cristo? Maravilloso. Ahora venga la palabra de Dios, estudie mire esta palabra, estos frutos que necesitamos. Diga, yo quiero estos frutos en mi vida. Deje que el Espíritu Santo se los regale, los derrame en usted. Póngalos en práctica en su vida y después predíquelos con el ejemplo para que otros también conozcan que tienen cosas maravillosas de parte del Señor.
Cántele alabanza al Señor. Glorifique su nombre. Converse con Él a través de la oración. Y venga a la iglesia. ¿Sí? Hay espacio para ustedes. Si está lejos, suscríbase al canal. Allí, por la gracia de Dios, estaremos subiendo videos para que usted escuche la palabra de Dios y transforme su vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta maravillosa palabra que nos regalas, mi Dios. Padre, oramos que esta palabra siga construyendo nuestras vidas. Esta palabra siga, Señor, animándonos a ser verdaderos hijos tuyos, mi Dios. Que esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, mi Dios, cumpla su propósito para el cual tú la enviaste. Muchas personas se conviertan. Muchas personas te buscan de todo corazón, Señor. Sí, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, mil gracias por la cosecha que tú vas a recibir por esta tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan también conocer estas maravillosas palabras, los frutos del Espíritu. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.